Bueno, vamos a empezar desde donde nos hemos quedado, que básicamente son las condicionales, condiciones. Como estaba diciendo en la anterior clase de condiciones de if, else, elif, en esta clase íbamos a ver sobre los bucles. Existen dos tipos de bucles en Python, sí, que se llaman bucles, son bucles primitivos. Ya, entonces existen dos tipos de bucles, los bucles while y los bucles for. Entonces para esta clase vamos a ver los bucles while. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar while.py. La estructura es muy simple y muy lógica. Vamos a empezar a crear una nueva variable que se va a llamar y es igual a 0. Le voy a decir es 0, ¿ya? Esta va a ser una variable auxiliar. Necesaria va a ser. Y aquí vamos a empezar nuestra estructura lógica de nuestro bucle. Para empezar, debería explicar qué es un bucle. Un bucle es una sucesión de... Es algo que se repite muchísimas veces hasta que se cumpla cierta condición que existe dentro del bucle. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestro bucle? Como puedes observar, como le hemos llamado a nuestro archivo while. Nuestro bucle tiene una palabra reservada llamada while, que significa mientras. Y que después de while, ¿qué le tenemos que poner? Le tenemos que poner una condición. Entonces, mientras una condición sea verdadera o falsa, se va a ejecutar cierto código. Obviamente si es que es falsa no se va a ejecutar nada de código, pero como es verdadera tenemos que darle una condición verdadera tenemos para poder ejecutar un código. Entonces vamos a hacer lo más simple posible. Vamos a llamar a nuestra variable auxiliar llamada i. Mientras i sea menor a 11 y vamos a cerrar nuestra condición. Vamos a cerrar nuestra condición. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra consola primero. Control Ñ para los que son de Windows. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Va a ser muy sencillo y muy fácil. Vamos a imprimir del 1 al 10 nuestros números. ¿Entiendes? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner imprimir y vamos a imprimir por consola python while.py. Te puedes dar cuenta de algo muy simple a primera vista, que cuando hemos imprimido la i nos aparece puros ceros. A ver, voy a ver si está grabando, ya. Que aparece puros ceros. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que en nuestro código no le estamos diciendo que tiene que incrementarse en 1 hasta que llegue a este número, a la longitud de 11. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, y esto es muy fácil. Vamos a llamar a nuestra variable i. Vamos a llamar a nuestro más es igual a 1. Entonces me va a tener que imprimir ahora sí, desde el 0 hasta el 10. Pero yo no quiero imprimir desde el 0 hasta el 10, quiero imprimir desde el 1 hasta el 10. Entonces simplemente le tengo que cambiar la variable auxiliar y ya. Entonces me está imprimiendo desde el 1 hasta el 10, como puedes observar. No me imprime 11 porque ya no llega al 11 ya, ¿entiendes? Para imprimir el 11 tendría que hacer una ronda más que debería ser aquí la longitud de 12, como puedes entenderlo. Algo muy interesante de estas condicionales es que nosotros no solo podemos hacer esto simple, podemos agregar código de otros distintos tipos de códigos. Por ejemplo, podemos agregarle un if. Voy a comentar esto para poder vamos a ponerle bucle while simple. Ya. Entonces sería el simple. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle condicionales para poder entender un poco más. Si es menor a 11,
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle una condicional de if, una asignación. Entonces lo que vamos a hacer es, si i es igual a 5, me va a imprimir 5. Me va a imprimir funcionando. Y aquí no vamos a olvidar que tenemos que, para poder que pueda funcionar esto, tenemos que hacer la asignación de más 1 es igual a nuestra variable y auxiliar. Entonces, puedes observar que ya nos está funcionando, pero aquí nos hemos olvidado algo muy simple. Imprimir nuestra variable auxiliar. Ya. Puedes observar que al llegar al índice 5 o al número 5 básicamente, nos está imprimiendo funcionando. Esto es pura lógica, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer también es lo siguiente. Podemos decirle else, si no funciona, si esta lógica de aquí no funciona, entonces ¿qué va a hacer? Va a decir, no funciona, o podemos crear un nuevo caso con un alive que diga si es igual a 6. Si en el caso del primero que no funcione, el segundo que va tal vez funcionar. Obviamente en este ejemplo sí va a funcionar. Y vamos a ponerle este sí funciona. Entonces, como puedes ver, ahora nos va a ejecutar estas dos condiciones. Desde aquí nos ejecuta el código. Puedes observar que todo el 5 y el 6, todo lo demás que no sea el 5 y el 6 nos va a decir no funciona, pero el 5 y el 6 funciona y el otro, este sí funciona. Puedes observar aquí. Esto es lo que podemos hacer para comprobar cada tipo de dato que tenemos dentro de un bucle while. En todo caso, ahora también tenemos algo interesante. A ver, vamos a poner condiciones dentro de un bucle while. Tal vez te preguntas por qué lo comento todo, y es básicamente porque para que sea más legible el código y entendible. Además, este repositorio está en GitLab, así que ustedes pueden verlo, analizarlo, el código y ya, descargar. Ya, entonces vamos a comentar el siguiente código. Al final lo voy a descomentar las partes que funcionan. Ya. La siguiente parte sería el break. Ahí está. Aquí viene algo interesante dentro de los bucles. Si es... Ya, vamos a imprimir y es más igual a 1. Ya. Vamos a hacer esto, lo siguiente. Si i es igual a 5. Y aquí viene algo interesante. Un brig básicamente es un salto, o básicamente es un nulo, o sea que ya no continuará. O sea, si yo le digo si i es igual a 5, o sea, en el número 5 se va a detener y le paso como dato break, me va a detener y ya no se va a seguir ejecutando las siguientes líneas de código. O sea, el 6, 7, 8, 9 y 10 hasta llegar al 10. ¿Ves? Puedes observar. Voy a imprimir hasta aquí para que entiendas. Entonces hasta aquí más llega. Esto elimina los siguientes saltos, los siguientes
recorridos que vamos a hacer dentro de nuestro bucle. Tenemos este bridge, como también tenemos algo más interesante todavía. Aunque no creo que sea tan interesante, pero yo digo que 50-50 con el bridge. Este va a ser el continúe. El continúe es básicamente lo que nos dice es que continúa. Como nos dice su nombre, continúa. Entonces esto lo que hace es que... Sí, ya. Vamos a escribir bien el código. Ya. Si i es en el índice, en el número 5, es igual a 5. Aquí vamos a hacer continúe. Ya. Mira. Aquí podemos escribir más código todavía. Podemos decir, a ver, aumentar o disminuir algunos datos, podemos hacer algo, como multiplicar o sumar, y después de crear el código podemos ponerle continúe para que esto, en esta línea de código, en este índice o en este número, básicamente, va, va a contener un nuevo valor determinado por el código que nosotros vamos a darle aquí. ¿Entiendes? Por ejemplo, puedo decirle que a i le sumes aquí 5. ¿Ves? Le has sumado 5 y ya terminó el bucle. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, aquí le puedo decir hasta 20 que llegue y... ¿Ves? En esta condicional, en esta línea de código más se produce los siguientes cambios. Se suma más 5 al índice 5 de nuestro código de... Entonces aquí y después de eso continuamos la línea. Continuamos nuestro recorrido en nuestro bucle while. Mientras, o sea. Eso es lo que pasa. Pero si yo quiero recorrer tal vez yo quiero alguna vez recorrer un array. O sea, o recorrer una lista, una tupla, un diccionario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal vez voy a hacer esto. Voy a crear una variable arriba llamada... A ver, esto es un problema siempre que estás programando, que no se te viene nada, ningún tipo de variable, nombre de alguna, no se te viene inspiración para las variables, para poner nombres a las variables. Entonces le voy a poner a números, ¿ya? Sé que no deberíamos ponerle numbers porque no queremos usar números ahora para esto, pero vamos a hacer algo más interesante. En vez de poner números, vamos a escribir, escribir los números. A ver, no me recuerdo cómo se escribe 3 en inglés. Así que voy a poner así más. Es muy confuso el 3 siempre en inglés. Así que ya. Lo siguiente que vamos a hacer es fácil y sencillo. Vamos a entrar, vamos a comentar, recorrer una lista. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a convocar a nuestro bucle while. Vamos a pasarle una condición. Y mira esto. Puedes observar que si yo le pasaría una condición, si i es menor a nuestra variable numbers, esto no tiene sentido lógico. Para nuestro bucle esto simplemente no sirve, no tiene sentido porque me va a dar un error. Puedes observar, no tiene sentido lógico. Pero ¿y si yo
Y en anteriores videos les he dicho que existe una palabra reservada llamada len que nos da la longitud de los elementos. Entonces yo le pongo len y le pongo como parámetro nuestros números, nuestra variable números. Ahora nos debería de dar. Pero esto tampoco no tiene sentido, nos está dando 1, nos está regresando infinitos unos. No tiene sentido. Ya. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillo. Nuestra variable auxiliar es para que nosotros podamos imprimir nuestro contenido. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nuestro contenido? Digamos que nuestra variable auxiliar i va a ser nuestro índice de nuestro elemento. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. La longitud de números es, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 la longitud. Entonces, voy a imprimir aquí y voy a darle i más es igual a 1. Entonces me tiene que imprimir hasta 5. Python while. Estoy escribiendo mal Python. Ya, ¿ves? Nos está imprimiendo hasta el 5. Esto es por la longitud. Pero ahora yo quiero mostrar mis nombres. Yo quiero mostrar cada nombre de mi lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser sencillo y muy lógico. ¿Cómo tenemos los índices cómo tenemos los datos de los índices con los índices de nuestra variable? Es muy sencillo. Primero vamos a llamar a nuestra variable numbers, que es una lista. Después vamos a asignarle un índice para encontrar el elemento. Entonces yo le voy a pasar el índice i de nuestra variable auxiliar que se suma cada vez que se pase más 1. Entonces, así es de sencillo. Entonces vamos a comprobar que esto funcione. Vamos a ejecutar nuestro código, vamos a llamar a nuestro bucle y puedes observar que sí funciona, pero te acabas de dar cuenta de algo, que está contando desde el 2. Y esto es posiblemente por esto, porque nuestra variable auxiliar está en 1 y debería estar en 0. Ahora sí va a funcionar, ¿ves? Nos está contando cada elemento de nuestra lista. Y así puedes hacerlo con tuplas, con sets, con diccionarios. Es muy sencillo. Bueno, ya se ha hecho un poco largo el video, pero ya deberías entender ya qué significado tiene esto y cómo puedes usarlo, básicamente. Creo que está entendible para las personas. Entonces vamos a pasar a descomentar y así se vería nuestro código una vez terminado la explicación. Se ve genial, la verdad. Bueno, hasta aquí va a ser el video, ya que he explicado esto. En el siguiente video vamos a ver sobre el segundo tipo de dato de bucle primitivo que tenemos en Python, que sería los bucles for. Es algo más interesante, la verdad, porque casualmente casi nunca usamos los bucles while y usamos los bucles for más que nada. Entonces es por eso que un poco más largo creo que va a ser los bucles for. Y ya. Bueno, si es que te ha gustado este video, básicamente lo has entendido, puedes darle un like y suscribirte al canal. Gracias por ver el contenido.